Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a mi canal de historia. Hoy os traigo un nuevo vídeo que vamos a ver sobre preguntas cortas de selectividad. Vamos a tratar el tema número 5, uno de los temas más importantes del temario de historia de España en selectividad. Es el tema de la Guerra de Independencia Española y la Constitución de Cádiz de 1812. Te voy a presentar un total de 15 preguntas para que con ellas tengas un recorrido completo de lo más importante que tienes que tener en cuenta de este tema. Así que, dentro vídeo. Bien, comenzamos con la primera pregunta. En este caso es: ¿cuál es el último rey de la monarquía borbónica en el siglo XVIII? Fácil, ¿verdad? Hablamos en este caso del rey Carlos IV. Continuamos con nueva pregunta. ¿Quién fue el valido de este mismo rey Carlos IV? Fácil, ¿verdad? Hablamos en este caso también de Manuel Godoy. Es el valido del rey Carlos IV. Recuerda que los válidos fueron aquellos personajes políticos que gobernaron para el rey, porque éste delegaba el poder en estos personajes. Vamos con la tercera pregunta. Cita cuál fue la guerra que enfrentó a España y Portugal a inicios del siglo XIX. Muy bien, en este caso hablamos de la denominada Guerra de las Naranjas, que debe su nombre al cesto de naranjas que el propio Manuel Godoy envió a la reina María Luisa de Parma como un buen gesto que tuvo este valido para notificarle que habían ganado la guerra a los portugueses. Recuerda que esta Guerra de las Naranjas se firmó la paz de Amiens, también importante recordarlo. Cuarta pregunta, cita qué tratado firmó Manuel Godoy con Napoleón y explica brevemente en qué consistió. Muy bien, en este caso hablamos del conocido Tratado de Fontainebleau, un tratado firmado entre España y Francia en el año 1807, firmado entre estos dos personajes, por un lado Napoleón y por otro lado Manuel Godoy. ¿Pero qué se estipuló en este tratado? Bien, el objetivo de este tratado era que se conquistara Portugal, pero lo que pretendía Napoleón con este tratado era que le dejaran pasar sus ejércitos y todos sus soldados por la península ibérica para llegar hasta Portugal. Una vez llegado a Portugal, la idea era repartirse Portugal en tres pedacitos, siendo el del sur el denominado Principado de los Algarbes, que sería adjudicado a Manuel Godoy. Pero como sabes, el fondo de este Tratado de Fontainebleau no deja de ser otro que la propia invasión de Francia en España. Continuamos con nueva pregunta. ¿En quién abdicó Carlos IV tras el motín de Aranjuez? Muy bien, en este caso hablamos de su hijo Fernando VII. Como hemos visto en el Tratado de Fontainebleau, una vez que se produce ese tratado y ese paso de las tropas francesas por la península ibérica, se va a producir un descontento en la población popular al observar que los ejércitos franceses se van quedando cada vez más en los territorios españoles. Esto va a provocar que se produzca ese motín de Aranjuez, instigado por el propio hijo de Carlos IV, es decir, Fernando, el que va a ser ahora Fernando VII. Una vez que se ha producido el motín de Aranjuez, Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII. Por esto es por lo que conoceremos a este personaje. Continuamos con nueva pregunta. Cita cómo se conoce a la renuncia al trono de Carlos IV y Fernando VII a favor de Napoleón. Pues bien, hablamos de las conocidas abdicaciones de Bayona. En estas abdicaciones, el propio Napoleón consigue en la ciudad francesa de Bayona que tanto Carlos IV como Fernando VII renuncien a la corona española, dejándosela al propio Napoleón.
Séptima pregunta, tras las abdicaciones de Bayona, ¿quién fue proclamado rey de España? Pues bien, tras esas abdicaciones de Bayona que acabamos de ver, el propio Napoleón lo que va a hacer, una vez que tiene la corona española, se la va a dejar a su hermano José I Bonaparte, que popularmente es conocido como Pepe Botella. Aquí podéis ver una ilustración de la época en la que se figuraba a Pepe Botella por su gran afición al alcohol. Continuamos con nueva pregunta. ¿Con qué nombre se conoce la guerra mantenida por España contra la Francia de Napoleón? Muy fácil, ¿verdad? Hablamos de la Guerra de Independencia Española, una guerra que se produjo en el año 1808 y que acabó en 1814. Continuamos con nueva pregunta. Cita cuál fue la ciudad protagonista en el proceso de revolución liberal en España y además explique brevemente su importancia. Pues bien, en este caso hablamos de la ciudad de Cádiz. Recordamos que durante la Guerra de Independencia solo Cádiz resistió al invasor francés. Pues allí se va a forjar un sentimiento liberal que va a dar lugar a la formación de las Cortes de Cádiz. Estas Cortes de Cádiz van a promulgar y van a crear la primera Constitución española de nuestro país, es decir, la Constitución de Cádiz de 1812, conocida popularmente como la Pepa por haberse promulgado el propio Día del Padre, el 19 de marzo de ese mismo año 1812. Décima pregunta. Cita qué tratado de paz ponía fin a la Guerra de Independencia Española. Muy bien, en este caso hablamos del Tratado o la Paz de Valenciennes, porque se firmó en este palacio que veis aquí en la imagen, en un palacio francés, en la ciudad de Valenciennes, entre Napoleón y Fernando VII. En ese tratado se reconocía a Fernando VII como el rey de España y se le reconocía como el rey deseado de los españoles. Continuamos con nueva pregunta. ¿Cómo se denomina la primera etapa del reinado de Fernando VII? Bien, una vez acaba la Guerra de Independencia Española con esa paz de Valenciennes, se establece el reinado de Fernando VII, que se caracteriza por tres etapas. La primera etapa se caracteriza por el nombre de sexenio absolutista. Dura un total de 6 años, de ahí su nombre, y se caracteriza por la vuelta de todo lo anterior en el antiguo régimen, a la vuelta a la Inquisición, al retorno de los privilegios estamentales y a la desaparición de todos los derechos y libertades individuales que se habían instaurado a partir de la Constitución de Cádiz. Vamos con nueva pregunta, en este caso, cita cómo se llama el segundo periodo del reinado de Fernando VII. Bien, en este caso hablamos de la segunda etapa de este reinado, que es el denominado Trienio Liberal. Es un periodo que dura desde 1820 a 1823, un periodo de 3 años, ahí también su nombre. Este periodo es el conocido por el que Rafael de Riego, este personaje que tenemos aquí a la derecha, va a pronunciar o va a levantarse una especie de golpe de estado el 1 de enero de 1820 y va a restablecer todo lo anterior al sexenio absolutista, es decir, va a establecer nuevamente la Constitución de Cádiz, todos esos derechos y todas esas libertades individuales y va a volver todos los principios del liberalismo que habíamos estudiado en la Constitución de Cádiz. Continuamos con nueva pregunta, casi terminamos ya. Cita cómo se llama el tercer periodo del reinado de Fernando VII. Pues bien, el tercer periodo del reinado de Fernando VII se denomina la década ominosa. Y es que tras el breve periodo que acabamos de comentar del trienio liberal, donde se restablece todos los principios del liberalismo, en este momento va a existir 10 años en los que se va a retornar todo el absolutismo propio de la época. Esto se debe fundamentalmente a la intervención de la Santa Alianza, que es una alianza que se crea en Europa para restablecer en todos los países europeos el absolutismo puro y duro. Y España no va a quedar al margen, por lo que van a restablecer a Fernando VII como monarca absoluto. Va a abolir la Constitución de
1812, y además va a ser una etapa muy represiva en la que se va a perseguir a todos los liberales, incluso será asesinado el antiguo pronunciamiento que hubo con Rafael de Riego, sería asesinado este personaje. Por último, vamos con dos definiciones. En este caso, define el concepto de guerrilla. Bien, para definir el concepto de guerrilla podríamos decir que es un tipo de estrategia en la que existen pequeños grupos civiles armados y que hostigan a las tropas regulares francesas con pequeños ataques en emboscada y de manera siempre de sorpresa. Tras los cuales estos pequeños grupos se van a retirar siempre al campo, a las zonas montañosas, zonas donde va a ser muy difícil que tenga acceso las tropas francesas. Y por último, la última pregunta, define el concepto de pronunciamiento. Pues bien, pronunciamiento podríamos definirlo como ese alzamiento contra el gobierno promovido por un jefe militar u otra clase de caudillo. Los pronunciamientos hay que tener muy en cuenta que fueron frecuentes durante todo el siglo XIX español, tanto como la fórmula clave y la idónea para cualquier cambio político. De hecho, en el reinado de Isabel II vas a ver, y más adelante, que el cambio político se va a producir siempre por un golpe de estado o pronunciamiento. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Como has podido ver en este breve vídeo, estas 15 preguntas que te propongo son un pequeño resumen de lo más importante que tienes que tener en cuenta de este tema número 5. La guerra de independencia, constitución de Cádiz de 1812, motín de Aranjuez, reinado de Carlos IV y evidentemente José Bonaparte y el motín de Aranjuez. Son detalles tan importantes que sin ellos no tendrías completo todo el estudio de este tema número 5. Así que sin nada más, desearte mucho ánimo y suerte, ya queda poco, así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!